Y esta, desafortunadamente, creo que todo el mundo diagnostica hongos y obviamente los maltrata. Pero bueno, hay que recordar que viene las palabras fungis, que significa hongos en latín, o micetos de micos en griego, que son entidades eucariotas, unicelulares y heterótrofos. Vamos a tener esta clasificación de las micosis cutáneas, que son las superficiales, las que me van a estar afectando el estrotacórneo, pelo y uñas, las subcutáneas, que van al tejido celular subcutánea, sistémicas o profundas, que van al tejido sistémico y subcutánea, los de patógenos verdaderos, que es una de diseminación hematógena o estructuras subyacentes, y las oportunistas que vemos en los pacientes con inmunosupresión. Pero me voy a las más frecuentes y que espero que ustedes las sepan diagnosticar bien y no les anden dando esteroides a los hongos y antimicóticos a las dermatitis por contacto. Por favor, apréndanse bien esto. Ya me quedo súper satisfecha con que ustedes no confundan las micosis con otras cosas. Y pues bueno, las micosis superficiales son un grupo de enfermedades producidas por hongos que afectan la queratina de la piel y o mucosas y se consideran entre las dermatosis más frecuente y en ellas vamos a encontrar las dermatofitosis, candidiosis, pitiriasis versicolor, tiña negra y piedras, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos el diagnóstico diferencial de las liendres que había la piedra? Pues justamente es un honguito. Y vamos a empezar con las tiñas. Estas son enfermedades que afectan la piel y los anexos ocasionados por dermatofitos, que son hongos parásitos de la queratina, o sea, solamente los voy a encontrar en piel, no voy a encontrar en mucosas. Y tenemos tres géneros, tricofitón, microsporum y epidermofitón, ¿no? Ninguno de ellos forma parte de la flora normal. También lo podemos encontrar con el nombre de epidermofitosis. Vamos a tener una distribución mundial, son cosmopolitas, algunos iban a tener zonas geográficas muy específicas, son del 70 al 80% de todas las mucosis y pueden ser el 5% de la consulta dermatológica. Y miren, aquí tengan un cultivo de Trichophyton rubrum, justamente acuérdense, rubrum significa rojo, y esta es una de las características de este honguito que cuando lo cultivamos, cuando volteamos la caja de Petri, vamos a verlo rojito. En cuanto a la epidemiología, así en general, vamos a ver que la tiña de la cabeza es del 4 al 10% de todas las tiñas. Lo vamos a ver en áreas rurales y suburbanas. Lo vamos a ver más en campesinos, en medios socioeconómicos bajos. El 98% de los pacientes son niños y el otro 2 me queda entre mujeres posmenopáusicas o ancianas. Y vayan viendo este tipo de lesiones, que es lo que vamos a ver. La tiña del cuerpo, que es la que no afecta a la cabeza, el 15% va a ir en piel lampiña y piel lampiña estaríamos hablando palmas y plantas, ¿no? Que es donde no tenemos, pero estamos hablando donde no hay mucho pelo. 4% en la ingle y 2% en la mano. Esta afecta todas las altitudes, latitudes y climas, cualquier sexo y edad. Y les decía que hay algunos hongos con topografías muy específicas, como el toquelau, que ahorita lo vamos a ver. La tiña de la ingle y de los pies son del 30 al 35%. Esto es de lo que más vemos nosotros acá en áreas urbanas. Y pacientes que usan zapatos cerrados como deportistas, militares o que están en contacto con mucha agua, como nadadores, ¿no? Y entonces vean, luego los pacientes llegan y dicen, ah, es que tengo súper resecos los pies. No, se llaman honguitos. La onicomicosis es el 30% de los casos, es la onicopatía más frecuente, o sea, es la enfermedad de las uñas más frecuente, pero no la única, así que no todo se puede catalogar como hongos, y es el 50% de las enfermedades de las uñas, así que tomen en cuenta eso, pero la uña no nada más se enferma de hongos. Los factores predisponentes, traumatismos de uñas, calzado cerrado, mala higiene, mal secado. Acuérdense que a los honguitos les gusta lo oscuro, calientito y húmedo. El uso de glucocorticoides, pacientes con diabetes, con insuficiencia renal o con psoriasis. Y pues bueno, vamos a ver que generalmente tenemos dos patrones de crecimiento de los honguitos, que es el blastospórico, que son las levaduras, y la miceliar, que son los hongos, y aquí encontramos a los dermatofitos. Los dermatofitos son hongos queratinofílicos, o sea, les gusta la queratina, por eso van a ser muy superficiales. Eh,
Son 43 especies y tienen diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, para vivir. Entonces, vean, aquí les presento los tres grupos: Epidermophyton, Trichophyton y Microsporum. El contagio no, se lleva a cabo por estar en contacto con el hábitat, también de persona a persona, por fomites, y hay predisposición genética, ¿no? De repente te encuentras familias que todos traen sus honguitos y, por ejemplo, yo me he encontrado mucho con la tiña de las uñas, que hay familias, ¿no? Enteras que con poquito tienen eso. Y hablábamos de diferentes ámbitos, entonces vamos a tener los antropofílicos, o sea, los que solamente son honguitos de nosotros, que son Trichophyton tonsurans, Trichophyton rubrum, Epidermophyton flocosum, los zoofílicos, que los vamos a encontrar en los animales, y los que con mayor frecuencia nos contagiamos nosotros es Mycosporum canis y Trichophyton mentagrophytis, y los geofílicos, que es Mycosporum gypsum. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Vamos a estar en contacto con el honguito, se va a adherir a nuestra capa córnea, va a haber una germinación, invaden a los queratinocitos, producen queratosinasas y esto va a afectar la capa córnea, los anexos, rara vez llegan a la granulosa y es cuando vamos a tener la enfermedad. En cuanto a la clasificación por topografía, va de la cabeza, de la barba, del cuerpo, la inguinal, del pie y la onicomicosis. Y vamos a empezar con la de la cabeza. Esta es propia de la infancia, mejora con la pubertad y esto es porque la secreción sebácea nos aumenta un poquito el pH y a los honguitos no les gusta lo ácido, pero también lo podemos ver en adultos inmunosuprimidos. Y pues bueno, si se acuerdan de la alopecia areata, se acuerdan que ahí veíamos nada de pelo y vean aquí voy a tener diferentes pelitos y voy a tener escama a diferencia de la alopecia areata. ¿Quién me la causa? El 80% está causada por Mycosporum canis, el 15% por tonsurans y otros dermatofitos, el 5%. Una cosa que se me olvidó decirles con la sarna. Muchas veces vemos perritos con sarna y pensamos que de ahí nos contagiamos nosotros. La realidad es que los perros con sarna no contagian sarna a los humanos, salvo que estén inmunodeprimidos, y es más fácil que nosotros contagiemos a los perritos con sarna. Pero no pasa eso con los hongos. La realidad es que un perrito con tiña sí nos puede contagiar a nosotros. Y vamos a tener diferentes tipos de parasitación del pelo, donde, vean, aquí empezamos con la parasitación del pelo, luego se va a ir extendiendo y vamos a tener que los honguitos van creciendo hasta lo que se llama la franja de Adamson, que justamente aquí es en donde nace el pelo y aquí empieza a queratinizarse y por eso pues se nos hace lógico que no pase justamente de la franja de Adamson. Podemos tener una parasitación tricofítica, donde no solamente vamos a tener adentro del pelo, a eso se le llama endotrix. Podemos tener la microspórica, que va a estar afuera y adentro, a eso se le llama ectoendotrix. Y la parasitación tipo fábica, que también va adentro, pero no hay muchos honguitos. La clasificación de la tiña de la cabeza va a ser las no inflamatorias, la microspórica, la tricofítica y el fabus, y la inflamatoria, que es el kerium, que también es bastante interesante, y la tiña de la barba, que es inflamatoria. Entonces, bueno, vamos a empezar con la tiña de la cabeza microspórica. Esta generalmente va a ser una sola placa bien delimitada y pseudoalopésica, o sea, sí voy a tener pelitos y tiende a ser circular, ¿no? Y vean, tengo escama, ¿no? En ambos casos, como tengo escamita en esto, para que la distingamos de una alopecia areata. Los pelitos en este caso generalmente van a estar rotos al mismo nivel y envueltos en esta capa blanca, en esta capa blanquecina. Aquí podemos ver algunos pelitos con esa capa blanquecina. Y la comezón, pues, es variable. A diferencia de la tricofítica, o sea, la microspórica, acuérdense que es por un canis y aquí generalmente es por Trichophyton mentagrophytes. Aquí voy a tener
por varias placas y van a ser pequeñitas, es pseudoalopécica y nuevamente vean, voy a tener bastante escama. Pero vean, tengo muchas placas en comparación de la microspórica que suele ser una placa. Voy a encontrar relativamente pelos sanos, algunos van a tener como puntos negros, que son los pelos parasitados, y esta sí suele ser pruriginosa y muchas veces me va a causar pequeñas epidemias, ¿no? Entonces vean aquí estos cuatro pequeñitos, los cuatro con su tiña. Esta es la diferencia clínica entre una microspórica y una tricofítica. Acuérdense bien de esto porque en el cuerpo es al revés. La tiña fábica significa, fabu significa panal, y bueno, alguien dijo que esto se parece a un panal. Es rara en México y está causada por Trichofitum chenolei. Es más frecuente en niños, también lo podemos ver en adultos. También puede afectar la piel lampiña y las uñas. Y aquí lo que vamos a ver es una decoloración de los pelos con ese godete fábico. Acuérdense de este tipo de parasitación que veíamos aquí. Y eso me va a dar un olor a ratón mojado, que les digo, yo nunca he mojado un ratón, pero me he mojado a mi perrita y supongo que el olor debe ser similar. La tiña de la cabeza inflamatoria, conocida como Cerium del Celso, esto es por una respuesta inmunológica de tipo celular. Entonces vamos a empezar con esta placa pseudoalopécica con eritema, con formación de abscesos y de pústulas. La verdad es que aquí les duele bastante a los pacientes. Vamos a tener también adenopatías regionales, puedo llegar a tener costras melicéricas y yo no sé si ustedes ubican lo que es una espumadera. No, doctora. Bueno, a lo mejor si se meten a la cocina de su casa, van a encontrar una especie como de cuchara con muchos hoyitos. ¿Sí la han visto? Ah, sí. Sí, sí, sí. Ujú. Esa es la espumadera. Entonces, pues bueno, alguien dijo que estos hoyitos que se ven aquí se parece a la espumadera, entonces por eso se le llama signo de la espumadera. Obviamente es un proceso inflamatorio bastante importante, por lo tanto, cuando mejora me puede dejar una alopecia cicatricial, o sea, no voy a recuperar el pelo o voy a tener poquitos pelos. ¿Cómo hago el diagnóstico de la tiña de la cabeza? Con fluorescencia, con luz de Wood. Le pongo la luz de Wood y se va a ver verdecitos. Y acuérdense, más o menos así como de forma general, los hongos se van a ver verdes, las bacterias se van a ver color coral. Puedo hacer un examen directo y hacer un cultivo en Saburó o en Micocel y vean, así se ve Mycosporum canis. Diagnósticos diferenciales, la tricotilomanía, la dermatitis seborreica, psoriasis, alopecia areata y lupus discoide. Tratamiento. Para casos graves, podemos dar grisofulvina de 10 a 20 miligramos por día, de 8 a 12 semanas. Pero yo creo que lo más fácil es la terbinafina de 65,5 miligramos por día en pacientes que pesen menos de 20 kilos, 125 miligramos al día en pacientes de 20 a 40 kilos y 250 miligramos al día en pacientes de más de 40 kilos. Y este tratamiento se los vamos a dar de 6 a 8 semanas. En el caso de la tiña inflamatoria, aparte de estos, vamos a dar prednisona 2 miligramos por kilogramo y conforme vayamos viendo que va desinflamando, empezamos a reducir la dosis de prednisona. Para casos todavía más leves, podemos dejar antimicóticos tópicos como el ketoconazol, aunque ya tenemos más o menos algunas resistencias. Por ejemplo, tenemos el Ketomed o el Medicast, que es ketoconazol. Actualmente usamos más ciclopiroxolamina, que es, por ejemplo, el Head and Shoulders, nada más que no viene con la concentración adecuada. Aquí tenemos una opción, el Keloal DS, y espero que algún día regrese porque el disulfuro de selenio nos ayudaba mucho, que era el Celsun oro y el Celsun azul, pero pues ya no tenemos. Y funcionaba muy bien, sobre todo en pitiriasis versicolor. ¿Dudas con la tiña de la cabeza? La No. tiña de la barba también está considerada una tiña de la cabeza.
Sus sinónimos son tiña barbae, psicosis dermatofítica o sarna de los barberos. Acuérdense que aquí me puedo encontrar una foliculitis que se llama psicosis de la barba, ¿no? Y esta está causada generalmente por Mentagrofitis rubrum y verrucosum. Aquí hay una transmisión por fomites y ahorita la estamos viendo con este auge de las barberías donde no hay una buena higiene, pues bueno, se transmite por fomites. La vamos a encontrar en el bigote, la barba y el cuello y lo que vamos a ver son pústulas aisladas o agrupadas, formación de fístulas, abscesos y adenopatías. ¿Cómo diferenciarla de la psicosis de la barba? Porque acuérdense que los honguitos suelen crecer de forma oval o circular. Y la psicosis no tiene esa forma, la voy a encontrar como más diseminada. Entonces, vean, tienden a ser placas circulares u ovales, ¿no? Entonces, es una tiña inflamatoria, así que puedo encontrarme costras melicéricas. ¿Y cómo distinguirla de la tiña de la cara? Porque la de la barba es inflamatoria y la de la cara no es inflamatoria, ¿no? Pero sigo viendo, vean, estas placas circulares u ovales. De la tiña del cuerpo, los sinónimos tiña corporis u herpes encinada. Su etiopatogenia, nuevamente encontramos aquí a canis, a unsurans y en los adultos, sobre todo rubrum. Y acuérdense del T rubrum porque es como el protagonista de las tiñas, básicamente. Aquí igual voy a tener contacto con mi piel, con los conidios, se forma una pápula y a partir de ahí me va a crecer una placa circular escamosa. La topografía, excluyendo piel cabelluda, palmas, plantas e ingles en cualquier parte del cuerpo, y la morfología son placas circulares con bordes activos. Aquí vean cómo se van formando estas vesículas o algunas veces pápula, y hacia la parte central puedo encontrar la escama o incluso puede tener un aspecto que ya no hay nada, que está sano, y el crecimiento va a ser excéntrico, ¿no? Entonces empiezo chiquito y se va a ir extendiendo hacia la periferia. Y aquí también voy a tener una diferencia entre la tricofítica, donde voy a encontrar placas grandes, poco numerosas, que pueden llegar a confluir y entonces me van a formar estas placas policíclicas o irregulares. Y la microspórica, que les digo es al revés de la cabeza, aquí voy a encontrar placas pequeñas, múltiples, sobre todo en zonas expuestas y estas plaquitas me van a medir de 0,5 a 2 centímetros, ¿no? Y suelen ser múltiples. Entonces, igual, vean la diferencia entre la tricofítica, que son placas grandotas, y la microspórica, que son placas chiquitas. Así que esto es justamente al revés que la de la cabeza, ¿no? Entonces, para que no se les olvide, tricofítica grandótica, microspórica chiquita. El diagnóstico es clínico, igual puedo hacer un examen directo y el cultivo, ¿no? Entonces aquí vean otro cultivo de Trichofiton rubrum. Diagnóstico diferencial con eritema anular centrífugo, con pitiriasis rosada o con granuloma anular. Tratamiento tópico, puedo dejar toques de yodo, aunque pues eso ya casi no se usa, pero puedo usar miconazol, clotrimazol, ciclopiroxolamina, isoconazol, terbinafina, bifonazol y oxiconazol. Esto lo vamos a poner 1 o 2 veces al día y en un tratamiento de 2 a 4 semanas. Y esto es porque seguramente han visto el anuncio de Silka Medic, el súper rapidísimo que dice que en 7 días ya estás muy bien. Y clínicamente podría ya estar muy bien. Sin embargo, por el ciclo de crecimiento de los honguitos, mejor denlo por 4 semanas para que no vayan a tener recaídas. Casos muy extensos, podemos dar tratamiento sistémico, hidroconazol 100 miligramos al día, fluconazol 150 miligramos una vez a la semana, ketoconazol, que ya casi no lo usamos porque hay muchas resistencias, pero son 200 miligramos al día, terbinafina 250 miligramos al día y nuevamente acuérdense de 2 a 4 semanas, aunque el paciente clínicamente esté mejor, vale la pena completar este cuadro. La tiña imbricada, que también se le conoce como tiña imbricata, toquelau, chimberé o tiña elegante. Esta es de las que tenemos como una región muy específica. El nombre de Tokelau viene de esta isla del Pacífico que aquí se llama, pero aquí en México tenemos una zona muy importante en la Sierra de Puebla que tenemos esta enfermedad. También lo podemos ver en Centroamérica y Sudamérica.
Lo vamos a encontrar en áreas rurales y con humedad relativamente alta. Y esta es otra de las enfermedades que tenemos como cierta predisposición genética a padecerla. Está causada por Trichomicon concentricum y la transmisión es de persona a persona. Y vean la forma en la que se ve, por eso como, tiene como forma de encaje, por eso le dicen tiña elegante. Es muy superficial, vamos a encontrar escamas adheridas de un borde con una disposición concéntrica, ¿no? O sea, por eso les digo, se ve como bonita. Vean, ¿no? Como esas formas tan arabescas que tiene esta tiña. Va a respetar los pliegues y la piel cabelluda. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. Ok. De la tiña de la ingle, sinónimos tiña cruris, tiña inguinal, eczema marginado de hebra. Esta va a ser más frecuente en los hombres entre la tercera y la cuarta década de la vida y son del 4 al 17% de todas las tiñas y podemos tener portadores o anus en el 13.5% de los casos. ¿Quién la provoca con mayor frecuencia? Trichofiton rubrum y también mentagrofitis y flocoso. ¿Qué voy a encontrar? Factores que lo predisponen, maceración y humedad, mala higiene, ropa ajustada, uso de fibras sintéticas, obesidad, uso de corticoides y muy frecuentemente cuando vean un paciente con tiña de la ingle, revísenle los pies porque probablemente sea un autocontagio de una tiña de los pies. La morfología, el cuadro clínico lo vamos a encontrar en la región inguinal, perianal y perianal, en la cara interna de los muslos, los glúteos y puede ser bilateral o unilateral. Y lo que vamos a encontrar son placas eritematoescamosas, nuevamente con el borde activo, esos bordes vesiculosos. Puedo llegar a tener pigmentación y liquenificación si el paciente se rasca mucho. Entonces, vean estos cuadros. ¿Se acuerdan del eritrasma que vimos hace 3 clases? ¿No se acuerdan del eritrasma? Bueno, acuérdense que Mm, esto está provocada por bacterias, por Corynebacterium minutísimo, y las placas también las vamos a encontrar a nivel de la ingle, pero van a ser más bien cafés. Y mientras que el eritrasma casi siempre es asintomático, la tiña de la ingle en general es muy pruriginosa. La tiña de la mano, aquí vamos a encontrar que es más frecuente en hombres en la tercera década de la vida y sobre todo que hagan trabajos manuales. Y pues cuando ustedes vayan a tomarse ya su rico licuado o jugo, la verdad es que muchas de las personas que se dedican a este tipo de comercio tienen tiña de las manos. Entonces, pues bueno, esto es porque están como muy frecuentemente con las manos húmedas. Y la hiperhidrosis, la dermatitis por contacto, son factores predisponentes. Y nuevamente, si ven sospechan una tiña de la mano, revisen los pies, porque aquí se llama esto síndrome de los 10 pies y una mano, porque los dos pies los tenemos afectados y una mano, y generalmente es la mano izquierda. ¿Quién lo provoca? Nuevamente, rubrum y mentagrofites. La topografía, les decía, predomina en la mano izquierda, quizás porque, sobre todo en los pacientes derechos, que a lo mejor es la que como que no tocas tantas cosas y se descama menos, y esa es la explicación de por qué podría ser la izquierda. Lo vamos a ver en la palma y también en el intertrigo entre el tercero y cuarto día, dedos. Luego, la morfología es, tenemos una que es queratósica, que se va a ver la mano como reseca. Vean, aquí está, ¿no? El síndrome de una mano nada más, donde vean, aquí tengo esta piel como reseca. Les digo, los pacientes dicen, ay, es que tengo la mano muy reseca, una está afectada, la otra no. Vamos a tener una escama fina o, como en este caso, puedo llegar a tener estas placas eritemato escamosas. Hay una forma disidrótica o inflamatoria en la que voy a ver vesículas
Y vean nuevamente esta forma de que crecen así como circulitos u ovales. ¿No? El tratamiento, pues podemos dar un poquito de urea, un poquito de ácido salicílico y vamos a dar exactamente el mismo tratamiento para la tiña del cuerpo. Ay, me equivoqué de tiña del pie. Sinónimos, tiña pedis, pie de atleta, la epidemiología. Esta es la más frecuente de todas las tiñas. Les digo, sobre todo la vamos a ver en medios urbanos. Más frecuente en hombres, en una relación de 6 a 4. Y la vemos entre la tercera y la cuarta década de la vida. ¿Quién lo causa? Otra vez rum rum, vean el 85%, mentagrofitis el 10% y flocosum el 5%. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Como no tenemos glándulas sebáceas, acuérdense que el cebito me aumenta el pH, entonces pues por eso no están tan protegidos mis pies. Lo vamos a ver en pacientes que frecuentan albercas, gimnasias, que no se cambian los calcetines o que usan zapatos cerrados. Y vamos a tener varios cuadros clínicos. Empezamos con el primero, que es la intertriginosa o interdigital, que la vamos a ver entre los dedos. El cuarto dedo suele ser el más afectado. Y vamos a tener un aspecto macerado, blanquecino, que me va a dar mal olor. Y cuando vimos bacterias, yo les decía, también el eritrasma me puede dar intertriginoso, pero se ve más como amarillo, rojizo, cafezoso, a diferencia de las tiñas. Y el mal olor, acuérdense, también tengo a la queratólisis punctata, ¿no? Entonces vean este aspecto macerado de entre los deditos. La otra forma es la hiperkeratósica o tipo mocasín, que me va a afectar principalmente las plantas, puede ser en una parte o en todas. Normalmente lo más afectado suelen ser los talones. Es bilateral, es simétrica y voy a tener una descamación blanco-grisácea y un fondo eritematoso, es muy pruriginosa. Y les digo que aquí es donde los pacientes dicen, ay, es que como uso guaraches, tengo muy resecos los pies, ¿no? Es su tiñota ahí. Y luego tengo la vesiculosa, que esta es la última, que son vesículas pequeñitas, donde luego a veces no alcanzo a ver las vesículas, pero sí voy a ver esa escama como muy redondita, como muy circular. Ay, no la puedo abrir. Vean, ¿no? O sea, escamitas que me van formando como circulitos o me van dejando erosiones. Muy pruriginosa, por cierto, ¿no? Entonces, vean. Aquí puedo llegar a tener estas vesiculitas, pueden llegar a juntarse y formar placas grandes más grandes y obviamente tener este patrón inflamatorio con pústulas. Tómenle una captura de pantalla a esa porque pues es como un resumen de todas. Gracias, doctora. Bueno. Tratamiento de la tiña del pie, fomento secante si estoy con una vesiculosa o con una muy inflamatoria. Y igual voy a dar el itraconazol o el fluconazol. Aquí acuérdense, itraconazol son 100 miligramos al día. El fluconazol son 150 miligramos a la semana, de 2 a 4 semanas. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, doctora. No, doctora. Bueno, vamos con la tiña de las uñas. Y aquí ¿cuál es la diferencia entre decir onicomicosis y tiña de las uñas? Onicomicosis es el término general para la afección de la uña por cualquier honguito. Y tiña de las uñas es específicamente por dermatofitos. Entonces, si yo puedo tener, por ejemplo, una candidiosis, voy a decir onicomicosis. Pero si ya saqué que es de rubrum, entonces voy a decir tiña de la uña. Que muchas veces pues no hacemos estudios para ver quién nos lo está provocando. Entonces, pues a lo mejor por eso le decimos onicomicosis. Pero bueno, si ya tienen el diagnóstico, el de causal, pues ya podríamos decirle tiña. Sinónimos, tiña unguial y onicomicosis dermatofítica, ¿no? Y pues yo creo que todos hemos visto estas uñitas así como amarillenta. Lo vamos a ver con mayor frecuencia en los adultos. Las uñas de los pies se afectan el 90% y nuevamente vean a los pacientes, perdón, a las personas que atienden los puestos de jugos. Ahí es donde
Les vamos a ver también la tiña de las uñas, pero en las manos. Es más frecuente en los hombres. Nuevamente vean, rubrum es el protagonista, seguido de mentagrofites y otros dermatofitos, y está relacionado con traumatismos, con una tiña de pies previa o con el uso de calzado cerrado. El cuadro clínico, vamos a ver las uñas opacas y engrosadas con estrías longitudinales, como lo ven aquí. Podemos saber algunas veces tener líneas transversales de color, que no se ven aquí mucho, de color blanco, amarillento, café, grisáceas o negra. Esto va a depender mucho del honguito que nos lo esté provocando. Las uñas se vuelven friables y con erosión, y esto es cuando el paciente se corta las uñas, se deshace la uña. Yo aquí me imagino como el queso gruyere. ¿Si ubican el queso gruyere? Es el queso que tiene hoyitos. ¿Así sí? Ya no se ve muy antojable cuando lo vuelvo a ver. Bueno. Pero de todos modos, el queso gruyere es así por hongos, ¿eh? Y yo digo que uno se entera de estas cosas y dices, ay, no vuelvo a comer de eso, y cuando menos ves ya estás haciéndolo. Pero bueno, el queso gruyere es, hagan de cuenta, la queratina es para el honguito como el queso, ¿no? Ni les digo, el queso gruyere tiene esos hoyos justamente por hongos. Entonces, y sabe muy rico, así que síguelo comiendo. Este, el honguito va a estarse comiendo la queratina de la uña, que pues, obviamente tenemos una gran riqueza de queratina. Entonces me va a hacer que la uña se engrose, pero va a ser una uña muy frágil. Entonces, cuando yo la corto, ¡chum!, se deshace como si fuera polvito, o de plano se me rompe, como en este caso, ¿no? Entonces podemos ver estos dos tipos de cuadros en las tiñas de las uñas. Estas uñas así como que ya están como deslavadas, desgastadas, o al contrario, estas uñas como muy engrosadas, pero frágiles a la vez. Y vamos a tener también una clasificación de acuerdo a qué parte de la uña está afectada. Y entonces podemos tener la onicomicosis subungual distal, donde vamos a empezar de la parte distal y va a irse recorriendo hacia abajo. La onicomicosis subungual lateral, que yo les podría decir, esta es la más frecuente, donde solamente un lado de la uña, como este caso o como este caso, son los que están afectados, y de ahí se extiende al resto de la uña. La onicomicosis subungual proximal, donde pues empieza justamente por ahí de la cutícula. La onicodistrofia total, como esta o como esta. Y la onicomicosis blanca superficial, donde solamente son manchitas blancas. La subungual distal lateral, les digo, es la más frecuente. Vamos a tener esta hiperkeratosis subungual además. Las uñas pueden verse amarillas, cafés o grises, con la paquioniquia, perdón, que es justamente esto engrosamiento, con la onicolisis, que se me despega y es la más frecuente. Y pues bueno, vemos que aquí el honguito justamente va a entrar por acá y ya se sigue al resto de la uña. La blanca superficial, generalmente el primer dedo es el más afectado, y esta es una invasión superficial de la lámina. Y lo que vamos a ver es una mancha blanca, casi siempre está causada por mentagrofites, y puede ser un dato de inmunodeficiencia. La blanca proximal, esta, pues vean, es la parte proximal, generalmente empieza debajo de la cutícula. También voy a ver una mancha blanca, avanza con el crecimiento, puede estar provocada por Trichofiton rubrum, pero también por cándida, y también es un dato de inmunodeficiencia. La distrófica total es cuando empezó como las otras, pero bueno, ya se afectó el 100% de la uña se ve opaca, gruesa, estriada, amarilla o gris o café. Y bueno, aquí el diagnóstico es más o menos fácil de hacer. Es clínico, podemos hacer un examen directo y el cultivo. Y bueno, aquí vean, se raspa la uña, al paciente no le duele, a pesar de que ahí tenemos esa hoja de bisturí enorme, pero pues como raspas la lámina unguial, o sea, pues no duele, y esto pues se hace un examen directo, se pone hidróxido de potasio, se ve, y en ese momento puedes encontrar las formas fúngicas, y el cultivo más o menos se va a tardar unos 30 días. Yo, déjenme decirle, yo creo que más o menos ya como un año, a una paciente le digo, me queda duda que tengas honguitos, le mandé a hacer un cultivo. Casi siempre yo las mando con una micóloga que es buenísima, ella es bióloga, pero sabe muchísimo. Y
esta paciente decidió ir a uno de estos laboratorios así medio chiquitines y a los 7 días ya teníamos el resultado con un hongo que la verdad tuve que ponérmelo a estudiar porque no lo conocía y cuando leí así como que dije, a mí se me hace que esto fue una contaminación del cultivo de ellos y pues por eso me están reportando esto, pero bueno, hay que también eso, esto de saber que el cultivo se puede tardar 30 días, ¿no? Y si les tarda menos, empiezan a desconfiar. Aquí el tratamiento puede ser sistémico cuando tengo más de 3 uñas afectadas y puedo dar ketoconazol 200 miligramos al día por cada 6 meses. Y vuelvo a hablar del ketoconazol, ya tenemos muchas resistencias. Entonces, mejor itraconazol 200 miligramos al día por 3 meses, el fluconazol de 150 miligramos a la semana por 4 a 6 meses o terminafina 250 miligramos al día por 3 o 4 meses. Y cuando tenemos menos de 3 uñas, puedo poner tratamiento tópico con amorolfina, que es el Loceril, y esta es una solución que la vamos a poner 1 o 2 veces a la semana. Esta cajita trae una toallita limpiadora, una lima para que el paciente se lime un poquito y se ponga, les digo, la laca 1 o 2 veces a la semana. También puede usar ciclopiroxolamina, que es el Niogermox, el Loprox también lo tenemos todavía. Y esta también se va a poner de 2 a 3 días a la semana, de preferencia en las noches. Tioconazol, ya casi no tenemos aquí en México, pero igual se ponía 2 veces a la semana. Y bifonazol con urea. Y el bifonazol es, ¡ay! Se me olvida el nombre comercial. ¿Ustedes se acuerdan de estos medicamentos que anuncian en la tele para los hongos? Porque uno de ellos es bifonazol, pero se me olvidó ahorita el nombre comercial. Mm, No, el Silca Medic es terbinafina. Es lo trimí. Lotrimin no. Mm, es también de los que anuncian. Y se me fue el nombre. Unesia. Unesia, ese es. El Unesia es el bifonazol. Pero el Unesia solamente es puro bifonazol y nos faltaría la urea al 40%. Ah, también se llama Midifon, también, el bifonazol. Entonces podemos poner la urea al 40%, que la consumimos en crema, está Ureadin, por ejemplo, Dermoplast 40%, em, Ureacin, y bueno, vienen diferentes porcentajes y ponemos entonces la urea, lo que me va a hacer es destruir la capa córnea, la lámina unguial, y que pueda penetrar el bifonazol. ¿No? Entonces, esta igual lo hacemos 1 o 2 veces por semana. ¿Y dudas hasta aquí? Yo sí, doctora. Dime. Había visto que también se podía, bueno, he escuchado que también se podía dar por las uñas encarnadas o era una consecuencia de, no sé si sea cierto. Las uñas encarnadas pueden ser una consecuencia de una tiña. Pero bueno, aquí generalmente la uña encarnada, onicocriptosis es el nombre médico, puede ser por dos causas. Una, que tengas una uña que en lugar de crecer así como recta, crezca como abanico, entonces obviamente cuando va creciendo se va enterrando en tu dedo. Y no necesariamente puedes tener honguito, puede ser que el honguito te engrose la uña y entonces se te vaya enterrando. O la otra es que tengas un dedo muy grande para tu uña. Entonces aquí muchas veces hay infecciones bacterianas justamente por el traumatismo constante y es cuando hacen todo un show. La verdad es que el dedito se les inflama mucho, generalmente es el dedo gordo, se les inflama mucho, hasta se les pueden formar abscesos, sale pus. Entonces ahí lo que hay que hacer es tratar el cuadro con antibióticos tópicos o sistémicos, ahí ustedes lo van valorando a la gravedad. Y el tratamiento es corregir la uña, corregir el defecto. Entonces se hace una matricectomía en el caso de que te crezca así como abanico, cortas la matriz, y luego se sutura. Eso sí, si les llega un paciente así, mándelo con la doctora Julieta. Yo también hago ese tipo
cirugías, pero ya las hace más bonitas. O la otra, cuando tienes como un dedo muy grande y tu uña se va encarnando en su dedo, en tu dedo, se hace un corte justamente del tejido que sobra del dedo, a eso se le llama cirugía de Dubois y eso es quirúrgico, ¿no? Y eso es para evitar sobre todo infecciones. Pero te digo, las uñas encarnadas sí pueden ser consecuencia de una tiña, pero no en todos los casos. Gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? Doctora, cuando se refería a lo de tratamiento sistémico y el Ujú. otro de tratamiento tópico de que estaba hablando ahorita de los hongos, dijo hace rato que, o sea, cuando era mayor a 3 uñas. O sea, Ajá, cuando usted dice 3 uñas, ¿se refiere a de cada pie o 3 uñas de todas 3 uñas las uñas? en los 10. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, Ujú. ¿eh? Gracias. Y o sea, si ya tienes 3 uñas, tópico, 4 uñas, sistémico. Ok, doctora, muchas gracias, ¿eh? Gracias. ¿Alguna otra duda? La realidad es que quirúrgico no, porque normalmente lo que también está lleno de honguito, ya en esos casos que no te responden, está contaminada la matriz unguial. Entonces tendrías que quitar la matriz unguial, lo cual con eso destruyes totalmente la uña. Si tú solamente sacas la lámina unguial, pero la matriz unguial sigue con el honguito, pues la uña nueva va a volver a salir con el hongo. Entonces, realmente indicaciones quirúrgicas para quitar la lámina unguial, o sea, lo duro de la uña, ni son las uñas enterradas, ni son los hongos. Solamente que tengas un tumor que está abajo de la lámina unguial y que la tengas que quitar para poder sacar el tumor, esa yo te diría que es la única indicación para sacar lo que la gente llama la uña, ¿no? Que es básicamente la lámina unguial. Ahorita de lo que se está usando también es el láser. El láser evidentemente te va a matar al honguito. eh, pero tendrás que esperar a que crezca la uña sana para que vaya desplazando a la uña enferma y la uña vuelva a verse bien, ¿no? Y el crecimiento, no sé si acuerdan de aquella primera clase que tuvimos, que la uña del dedo gordo puede llegarse a tardar más de un año en crecer desde la matriz unguial hasta el borde libre. Entonces, pues imagínense todo el tiempo que se va a tardar en que un paciente realmente vea su uña bonita otra vez. Y aún así, con el tratamiento con láser, yo te podría decir que cuando uno lee el protocolo, y a pesar de que yo tengo ese tipo de láser en el consultorio, no se los ofrezco porque hay que darles el láser y después también el tratamiento sistémico o tópico, ¿no? Dependiendo del número de uñas afectadas. Entonces, pues a mí no termina de convencerme el tratamiento con láser, sobre todo porque, por el costo, ¿no? Porque les vas a cobrar el láser y más aparte, todos estos tratamientos que les acabo de comentar, sobre todo los sistémicos, no salen nada baratos. Te están saliendo alrededor de 800 y 1,200 pesos al mes. Y cuando sabes que lo tienes que dar como 6 meses, pues a lo mejor no está al alcance de todos los pacientes. Pero no quiten uñas, de verdad, yo en el internado, uñas encarnadas, ay, sí, quítale la lámina unguial. No, bueno, ahora les digo, ay, qué bueno que no me acuerdo los pacientes y que no los voy a ver seguramente porque yo hice el internado en Ensenada. Qué pena, ¿no? Haberles quitado la lámina unguial porque es bastante doloroso, la recuperación es difícil y no les ayudé. ¿Alguna otra duda? Pues bueno, vamos a ver rápido pitiriasis versicolor. Esta es la última micosis superficial que vamos a ver. Y la pitiriasis versicolor es una micosis superficial de distribución mundial ocasionada por especies de Malassezia, que acuérdense que también es la que está implicada en la dermatitis seborreica. Predomina en el tronco, en los hombros y se caracteriza por manchas hipocrómicas de color café o rosado, de ahí viene su nombre versicolor, cubiertas por descamación fina y tienen una evolución crónica y suelen ser asintomáticas. También la pueden encontrar como tiña versicolor o tiña versicolor y entonces vean, aquí estas son las lesiones hipercrómicas.
Tiene una distribución mundial, es el 5% de todas las micosis, 20% de las micosis superficiales, el otro pues, son básicamente las tiñas. Es endémica en climas calurosos y la vemos con mayor frecuencia en verano. Afecta a cualquier raza y estrato socioeconómico, predomina en mujeres y se ha encontrado casos desde las 2 semanas de haber nacido y hasta los 90 años, aunque lo vemos con mayor frecuencia entre los 20 y los 30 años. ¿Por qué les pongo la playa? Porque muchas veces de ahí nos la traemos, pero el doctor Arenas hace ya varios años que describió casos nativos este, de aquí de la Ciudad de México. ¿Quién la causa? Principalmente Malassezia globosa en el 97% de los casos, pero vean, antes cuando yo estudiaba como ustedes se decía que era la furfur, pero ahora sabemos que la globosa es la más frecuente. ¿Y aquí qué pasa? Pues bueno, voy a estar en contacto con la malacesia y tengo factores endógenos como inmunosupresión, diabetes, uso de corticoides, más estar en contacto con ellos, se va a formar una forma micelial y finalmente voy a llegar a la enfermedad. Hay una predisposición genética, piel seborreica, hiperhidrosis, desnutrición, infecciones crónicas o inmunosupresión. Nuevamente les decía, los honguitos les gusta lo calientito, húmedo y oscuro, entonces el calor y la humedad me lleva también a la formación de ácidos grasos hidroxilados y colesterol. Acuérdense que 1 grado de temperatura me aumenta el 10% de la secreción de mi grasita, hiperhidrosis o el uso de aceites, ahora que me voy a la playa y me quiero poner un bronceador, un protector solar muy grasoso, o uso de glucocorticoides. ¿Qué es lo que me va a hacer este honguito? Me va a acelerar el recambio epitelial y por eso es que voy a tener esa escama finita. Es una escama muy finita, es una escama pitiriaciforme y voy a tener varios casos, ¿no? Puedo tener honguitos que producen ácido acelaico, lo cual me va a dar las placas hipocrómicas, o puedo tener honguitos que me pueden producir piritiacitrina o piritianolactona. Y entonces voy a tener los casos hipercrómicos y luego también puedo llegar a tener los casos rosaditos que todavía no se van como para uno u otro lado. La topografía generalmente es en hombros, en tórax anterior y posterior. Rara vez lo voy a ver en brazos y en muslos o en el cuello. Y en los niños la puedo llevar a ver en la cara, en las frentes, las mejillas, la glabela, la región perioral y surcos nasogenianos. La morfología pueden ser manchas hipocrómicas o manchas hipercrómicas o manchas eritematosas, todos con esta escamita fina. Y como es honguito, pueden ser así como muy punteadas o con forma de lenteja, con forma circular o con forma folicular. ¿No? Entonces vean, aquí tengo la forma hipercrómica, la forma eritematosa y la forma hipocrómica. Tengo otra afección que es la foliculitis. Esta generalmente la voy a ver en el tórax anterior y posterior, hombros, cuello y flancos. Y lo que voy a encontrar son pápulas foliculares eritematosas y algunas veces pústulas. Esto tiene como un inicio súbito y eso nos ayuda a diferenciarlos, por ejemplo, del acné o de una foliculitis. La vamos a ver sobre todo en climas tropicales, en el verano y pacientes que usan ropa muy oclusiva, humedad, uso de tetraciclinas, de corticoides, inmunosupresión y en el embarazo se le llama foliculitis pruriginosa del embarazo. Diagnóstico diferencial por una foliculitis por cándida, una foliculitis bacteriana o acné, que ya más o menos les explique cómo puede ser. El diagnóstico, pues lo vamos a hacer obviamente por el cuadro clínico. Podemos poner luz de Wood y acuérdense, los honguitos se van a ver verdes. Podemos hacer también un examen directo. Aquí lo vamos a teñir con tinción de Albert y vean, aquí se ven al honguito, a las malacesias. ¿Cómo lo voy a tratar? Puedo ponerles tintura de yodo. El disulfuro de senelio les digo que les iba magnífico, pero ya no tenemos. Pero podemos usar ketoconazol champú o piritionato de zinc. Y aquí como, o sea, como dices, pues es una piel sin pelo, ¿cómo lo voy a poner? Pues bueno, la manera de ponerlo es que ponemos el champú en seco,
unos 15 a 20 minutos antes de que el paciente se bañe y pues ya que se lo enjuague. ¿Cuánto tiempo lo vamos a usar? La realidad es que no hay un tiempo específico. Las pitiriasis versicolor son de esas enfermedades que como que no tienen mucha palabra de honor, entonces hasta que vaya mejorando el paciente lo dejamos de usar. Yo he tenido pacientes que mejoran a las 2 semanas, tengo pacientes que han mejorado a los 6 meses. Las recidivas, vean, son del 60 al 80% de los casos, ¿no? Y pues bueno, en casos de, si no tenemos esto, podemos dejar los mismos antimicóticos que hemos visto, la terbinafina en crema, el isoconazol, la ciclopiroxolamina, también lo podemos dejar 1 o 2 veces al día. Y no sé si tengan dudas. Sí, doctora, me quedó dudas de la hipocrómica. Es que me Ujú. hacía un poco parecido al vitiligo en algunas de sus Ajá, nada más, pues, acuérdate, manchas. el vitiligo va a ser blanco, o sea, la mancha generalmente es blanca y esta es hipocrómica y aparte con escama. Esa es como la forma de distinguirlos, Itzel. O sea, si tú ves una mancha blanca sin escama, vete pensando más en vitiligo y si tiene un poquito de escama y sobre todo las topografías que te comento, que son las zonas donde hay como más glándulas seborreicas, hombro, pecho, espalda, empieza a sospechar una pitiriasis versicolor y sobre todo si tiene el antecedente de haber sido una playa o de haber usado algo muy grasoso como aceites o cremas, ahí es donde empiezas a sospechar más que el vitiligo, una pitiriasis versicolor. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? De mi parte no, doctora. Gracias. Bueno, entonces, si no hay más dudas, ah, la próxima clase que estaríamos viendo. ¿Qué nos faltan, amiga? ITS, ¿no? Ah, y micosis subcutáneas. Y luego lepra y tuberculosis. Son los temas que nos faltan. Entonces, yo creo que la próxima semana vemos ITS y las subcutáneas más frecuentes. Ujú. Bueno, entonces, chicos, que tengan buena semana y nos vemos la próxima. Gracias, doctora, igualmente.